Está, por ejemplo, la cuestión del rostro de la mujer, que debe cubrirse todo el tiempo. O son muy bellas y las mujeres no quieren llamar la atención, o las familias no quieren mostrar el rostro de sus mujeres. Eso tiene que ver con la pretensión de disponer sobre el cuerpo femenino y con el patriarcado. Los hombres creen que tienen derecho a decirles a las mujeres que se cubran el rostro, el cabello y el cuerpo. Al borrar mi rostro de las fotos, intenté elevar el tema a otro nivel. Parece un burka moderno. Luchamos para ser mujeres fuertes, luchamos para ser mujeres exitosas y nos esforzamos mucho, pero hay gente que intenta enterrarnos porque piensa que no somos suficientemente buenas y no quiere que nosotras tengamos el control. No quiere que nosotras tengamos éxito. Me enterré. Y cuando estaba ahí dentro y la arena me llegó al pecho, sentía el crujido del vidrio cada vez que respiraba. Era muy angustioso. Así me siento en la vida real. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سورة الشرح الآية 5 و6. Elegí esos versículos porque dicen que cada esfuerzo también conlleva algo bueno. Creo que eso es cierto, sobre todo para las mujeres, porque el solo hecho de ser mujer implica un esfuerzo. You are the past, the present, and the future. With a heart that carries love like a goddess, you balance the mass of the world on your shoulders ever so gracefully. I am filled with admiration when I see women stand up and prove that they will not conform to remarks about their success or the way that they dress. Women are not just a bag of flesh for you to stare at with all disrespect. Siempre nos han silenciado. Nuestros cuerpos fueron un campo de batalla para el patriarcado, para racistas. Ahora decimos basta. Nos movilizamos, nos organizamos. En todos los países, también en Europa, para reclamar nuestra voz y nuestra autoridad. Una manifestación en Rabat. El Código Penal de Marruecos prevé 1 año de prisión para relaciones sexuales pre- y extramatrimoniales. También hay riesgo de graves sanciones en caso de aborto. La periodista de 28 años, Kashar Raisuni, está acusada de ambos delitos. Muchas mujeres marroquíes se solidarizan con ella y defienden la autodeterminación de la mujer. En todo el mundo, jóvenes musulmanas reclaman sus derechos, esperan más de la vida que sus madres, exigen la igualdad legal de la mujer con y sin velo, así como libertad de movimientos sin la tutela del marido, el hermano o el padre. De Túnez al Líbano, desde la península arábiga hasta Asia, las mujeres luchan por el cambio social. La historia de la primera esposa de Mahoma, Khadija, inspira a mujeres musulmanas hasta hoy. Khadija era especial porque era una mujer de negocios muy exitosa. Ella eligió al profeta Mahoma. Antes había rechazado muchos matrimonios. Como era una mujer rica y respetada, muchos hombres pidieron su mano en matrimonio. Y en esa época, hace 1500 años, supo decirles no a los hombres. Ella fue quien le pidió al profeta Mahoma que se casara con ella. Tuvo el coraje de decir: este es el hombre, veo su potencial, creo que es bueno para mí. Diría que Khadija era una mujer independiente, dueña de su vida. Sara Marzo es politóloga y trabaja para la red de mujeres Musawa en París. La ONG lucha por la justicia en las familias musulmanas. La suya es oriunda de Marruecos. Ya de adolescente en Francia se topó una y otra vez con prejuicios contra su fe.
Podía expresarme bien, alzaba mucho la voz. Estaba orgullosa de saber tantas suras del Corán de memoria. Aunque no es fácil ser la hija mayor de un imán porque la comunidad te observa. Pero cuando era pequeña no sentía esa presión. Admiraba a mi padre. Me encantaba leer el Corán en voz alta en la mezquita. Quería ser como él. Por entonces no entendía realmente el impacto del patriarcado porque estaba demasiado ocupada luchando contra la islamofobia y el racismo en la sociedad, en la escuela, cuando buscaba trabajo, en mi tiempo libre y en la calle. Precisamente en Francia, donde la Constitución recoge la igualdad de género y existe la separación entre religión y Estado, muchas personas ven el Islam conservador con una mirada crítica. Desde los atentados yihadistas de 2015, aumentó el número de ataques islamófobos. Muchos se dirigen contra mujeres musulmanas. El problema no es la religión y el Corán, sino el patriarcado, opina la autora y feminista musulmana Zineb Al-Masrar. Nació en Hannover, Alemania, y es hija de inmigrantes marroquíes. Al-Masrar aboga por una interpretación abierta y crítica del Islam y analiza los clichés de género musulmanes. En la tradición, el Islam es una religión patriarcal, hay que decirlo. Lo que no significa, y lo analicé en Emancipación en el Islam, que la situación de las mujeres no mejorase con el Islam. Uno de los grandes interrogantes de nuestra época, porque discutimos mucho sobre el Islam, sobre los musulmanes en todo el mundo, no solo en Europa, no solo en Alemania, es la cuestión del papel de la mujer en el Islam y si se puede emancipar en el Islam. ¿Es posible la emancipación en el Islam? Yo diría que sí, pero depende muchísimo de quién interpreta esa religión y qué tipo de mentalidad tiene. Túnez. Desde la revolución de 2011, el país norteafricano está en cambio. El experto en estudios islámicos, Abdelmajid Sharfi, integró el Comité de Libertades Individuales e Igualdad. Debía encontrar soluciones para dar más derechos a la mujer. El Islam no puede estar, en principio, en contradicción con la emancipación de la mujer. Tampoco el cristianismo ni el judaísmo. Digo en principio porque en la tradición de las religiones monoteístas, la posición de la mujer era, de hecho, inferior. Explícitamente, en las tres religiones. De modo que hay que diferenciar entre la religión en sí y la tradición religiosa que surgió de esa religión. En París se entrega el premio Simone Weil, que lleva el nombre de la ex ministra de Salud que logró la despenalización del aborto en Francia en 1975. Una de las nominadas, Zineb Al-Rassoui. La franco-marroquí trabajó muchos años para la revista satírica Charlie Hebdo. En 2015, 12 personas murieron en un atentado a la redacción. Ya antes, Al-Rassoui era una de las críticas más mordaces del Islam en Francia. En el Islam, la mujer vale menos que el hombre y está sometida a él. Subordinada. La mujer depende del hombre, de su tutela, su dinero, su voluntad, su deseo sexual, al que no puede oponerse ya sea esposa o amante. En cuanto rechazamos ese esquema prescrito por la sociedad, se nos degrada rameras y somos mujeres inmoral a ojos de la sociedad. El Líbano, uno de los países de la región donde el cristianismo tiene una tradición milenaria. Hoy los musulmanes son mayoría. 30 años después de la guerra civil, la sociedad sigue dividida. Jumana Haddad creció en una familia católica conservadora.
Esta experiencia la convirtió en atea. La periodista libanesa rompe tabúes con su programa semanal. El tema de hoy, la violencia contra las mujeres. Ocurre aquí y en otras sociedades árabes. Se reduce a la mujer a lo que tiene entre las piernas. Eso se corresponde con el denominado sentido masculino del honor. El honor de la familia, su propio honor están ligados a lo que una mujer hace con su cuerpo. Se le niega el derecho básico a la libertad sexual. Y si se sospecha que tal vez hizo algo incorrecto según las normas sociales y religiosas establecidas, la matan. Ese asesino, ese autor de un atentado, sale airoso con una sentencia muy leve, porque es un delito relacionado con el honor. Pero es un crimen de vergüenza, es un crimen, punto. Desde que nace hasta que muere, la mujer escucha continuamente Hashuma, haram, Hashuma, haram. Hashuma significa vergonzoso. No te deshonres, es lo que siempre nos decían a las chicas. Hashum, psst. Haram, significa prohibido, pecado. Esas dos palabras acompañan a la mujer toda la vida. Entre la vergüenza y lo prohibido. Algunos queremos lograr un poco de libertad y no es fácil. Disobey, rebel, rise up and speak without apology. Let's no longer hide, the fight is in us. You wanna love me for who I choose to be. I do things my way, never care about the he say, she say, they say. It's a woman's world, it's a woman's world. It's a woman's world, baby, catch up. Can fight you like a girl away without back up. It's never too late to say what you wanna say. Just say what you wanna say. It's a woman's world, baby, catch up. Can fight you like a girl away without back up. It's never too late to say what you wanna say. I do things my way. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Esta es la sura de Mariam, María en el Corán, y la escogí porque es la sura que celebra a las mujeres y la creación. En estos versículos encontramos la mención de la feminidad divina mediante la palabra Rahman, el misericordioso, que viene de la raíz Rahim, útero. El debate feminista musulmán se da a dos niveles. Por un lado, es una disputa científica que analiza críticamente las interpretaciones que discriminan a la mujer. Por otra parte, se trata de generar nuevas conclusiones para la igualdad de género, pero dentro de un paradigma islámico, de modo que el objetivo del movimiento feminista musulmán, en su pluralidad, es comprender los textos islámicos desde una perspectiva feminista. Sara trabaja de Knowledge Building Coordinator, mediadora de saberes en Musawa. En 2009, la ONG comenzó su trabajo a raíz de un encuentro en Kuala Lumpur, donde activistas, eruditos islámicos y abogados de 47 países se pronunciaron a favor de la igualdad y la justicia en las familias musulmanas, remitiéndose a la religión. Los que piensan que el feminismo islámico es una contradicción en sí,
Deberían revisar sus propios puntos de vista. Si crees en el feminismo, no puedes excluir a otras mujeres de esa lucha común. De lo contrario, no eres fiel a tu ética feminista. Las feministas musulmanas de Musawa quieren empoderar a mujeres creyentes y ayudarlas a lograr sus derechos como madres, esposas y ciudadanas. Según la tradición islámica, los hombres deciden sobre las mujeres. Como tutores, deciden sobre educación, autonomía, trabajo, cónyuge, divorcio e hijos. La tunecina Fawzia Sharfi es feminista musulmana desde joven. En los años 50 estudió física en París. Durante mucho tiempo fue una de las pocas mujeres que enseñó en la Universidad de Túnez. Le preocupa que cada vez más mujeres de las ciudades tunecinas vuelvan a usar velo. Me gusta recordar esa época. Mi padre, mi madre, todas están vestidas como mujeres europeas de entonces. Me gusta mostrar a mi abuela porque no siempre usaba velo. Cuando estaba en casa era muy natural. Existe la lucha de las mujeres tunecinas, así como la de las mujeres egipcias, que comenzó a principios del siglo XX. Túnez logra la independencia en 1956. Su primer presidente, Habib Bourguiba, se considera un defensor de la mujer. Con la prohibición de la poligamia, con la ley de divorcio y con la introducción de una edad mínima para el matrimonio, logra mejoras notables. Se implanta la escolarización de las niñas y las mujeres acceden a la universidad y al mercado laboral. Es cierto que en 1956, con la independencia, el presidente Bourguiba tomó el mando convencido de que las mujeres debían emanciparse. Pero desde el principio también fueron apoyadas por los padres o abuelos. Ese fue mi caso. Mi padre pensaba que el éxito en los estudios era muy importante. Siempre tuvo cuidado en dar la misma importancia a mi desarrollo escolar que al de mi hermano. La Academia de Ciencias Beit al-Hikma está situada en el Golfo de Túnez. Aquí nacieron 5 gruesos volúmenes titulados El texto del Corán y sus variantes. Abdelmajid Sharfi trabajó durante años en la contextualización del Corán. Para ello se evaluaron fuentes judías y cristianas, literatura aramea y siria. La nueva edición arroja otra luz sobre el texto conocido. El Corán, como revelación, era un texto oral. No era un texto escrito. De modo que el documento que tenemos hoy ante nosotros, esta revelación, es solo obra del hombre. Pero no es la revelación en sí. Entonces, nuestro trabajo ayuda a los musulmanes y también a los no musulmanes a no quedarse con una lectura literal del texto. Este es un procedimiento que, por lo general, hace que uno se interese más por el espíritu del texto que por su significado literal. Casi todos los versículos de las 114 suras son de todo menos unívocos. Nos preguntamos de dónde sabemos lo que sabemos. ¿De dónde sabemos si esa interpretación es realmente lo que Dios tenía en mente? Si una fuente es creíble, porque esos varones eruditos han tenido a lo largo de los siglos más autoridad que una mujer de hoy que entiende ese texto a partir de sus experiencias.
Para las mujeres, Túnez es el país musulmán más liberal de la región. Sin embargo, necesita reformas. La científica islámica Olfa Youssef escribió en varias ocasiones sobre derecho sucesorio, poligamia y homosexualidad en el Corán. Youssef compara las interpretaciones de sus colegas masculinos desde la Edad Media hasta el presente y critica sus posiciones. Por eso, los integristas la amenazan. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء صدق الله العظيم. Sura 24, An-Nur, de la luz, versículo 35. Este versículo me llega al corazón porque habla de Dios como luz. La luz que veo como una chispa de conciencia que todo lo abarca. Personas, animales y cosas, y que confirma que Dios es la totalidad y que solo hay uno. Nadie conoce la interpretación excepto Dios. El problema no es la aparente ambigüedad, al contrario. Creo que esa pluralidad es una ventaja, una apertura del texto. El problema comienza cuando alguien piensa que el suyo es el único significado, que es la verdad y se la impondré a los demás. Cuando uno lee el Corán, no debe contentarse con lo que dicen los demás. Puede escucharlos, hacer preguntas, leer libros, hasta debería hacerlo, y a veces hay que hacerlo. Pero sobre todo, uno debe asumir la responsabilidad de su propia lectura. El judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres religiones se remiten al ancestro común, Abraham. Hay mujeres que tratan de conciliar lo mejor que pueden la fe con su dignidad humana. Pero personalmente, creo que el feminismo es secular o no lo es. Sobre todo si hablamos de las religiones monoteístas, que son muy patriarcales. Las tres creen que la mujer es solo una costilla. Feministas islámicas, por el contrario, encuentran en la historia de la creación del Corán argumentos a favor de la igualdad entre hombre y mujer. Sura 4, versículo 1. Dios no creó a la mujer a partir de la costilla del hombre. Creó un alma original, nafsin wahidatin, en árabe un término femenino. El Corán sacó a los musulmanes de la injusticia de la época preislámica. Les dio a las mujeres derechos importantes en la cultura patriarcal de la Arabia del siglo VII. Pero en aquel momento, la interpretación de justicia aún no incluía el concepto de igualdad. Es un concepto moderno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Escogí esta sura llamada Gafir del Perdonador, porque amo el perdón. En esta sura, Dios creó el perdón antes de que le pidieran perdón. Della Payet está rara vez en Francia. Abandonó el país por el incremento de la islamofobia. Hoy reside en Londres. Ella también ve el Islam como una fuente de empoderamiento femenino. Mahoma les devolvió la dignidad a las mujeres sin derechos, afirma. En la sociedad preislámica de Arabia, las mujeres tenían el mismo estatus que animales o cosas que se heredaban. No tenían derecho a heredar. Se las daba en herencia. Niñas eran asesinadas al nacer. Entonces llegó el Islam y dijo, no, las mujeres también tienen derecho a heredar.
Fue una revolución. De ser asesinada o entregada en herencia, pasó a ser un ser humano con derecho a heredar. La Sura 4, versículo 11, dice que la mujer debe heredar la mitad de lo que recibe el hombre. La razón del trato desigual: las mujeres no tenían la responsabilidad de mantener a la familia. Por eso se sobreentendía que a los hombres se les debía asignar una parte mayor de la herencia. El versículo dice que la mitad de la herencia es el mínimo garantizado para las mujeres. Pero no es para nada ilegítimo darles más. Hoy las mujeres trabajan, participan en la vida familiar. Con mi esposo comparto los gastos a medias. Pago mis impuestos como un hombre, como un ciudadano que paga sus impuestos. ¿Es éticamente justificable, con la religión, recibir solo la mitad de un varón de la herencia de mis padres? El Corán no se opone a la equidad. El Corán permite a los hombres tener hasta 4 esposas. Para los críticos del Islam es misógino, un instrumento masculino de dominación. Hay 3 versículos en el Corán que tratan la poligamia. En la Sura 4 de las mujeres. Si se mira el primer versículo, allí está el primer paso, la primera solución. Uno puede casarse con entre 1 y 4 mujeres, no 10 ni 15. En el segundo versículo dice que hay que tratar a todas las esposas por igual. Pero después viene un tercer versículo y dice: aun cuando uno intente tratarlas a todas por igual, Dios sabe que no será posible. Así que si uno observa esos 3 versículos, los exégetas masculinos dirán: el Corán me da derecho a casarme con 4 mujeres, pero no se fijan en los otros 2 versículos. ¿Las tratas igual? Y aunque lo afirmes, Dios te dice que no es posible. Uno de los preceptos más discutidos en el Islam es el velo para las mujeres, sobre todo en Occidente. ¿Qué dice realmente el Corán? ¿Las feministas pueden llevar velo? Estamos aquí en un contexto francés, un entorno que se opone vehementemente al velo. Soy una rebelde, una feminista militante. No quiero que nadie me dicte si puedo llevar velo o no. Tengo la suerte de que mi familia no me presiona. A mi madre no le gustó cuando me puse el velo en Senegal, pero le dije que no le había pedido su opinión. Quiero poder llevarlo hoy y mañana. Si quiero, no. No me importa lo que la gente piense. En nombre de la igualdad de derechos, les negamos a las mujeres musulmanas el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Las castigamos excluyéndolas de las escuelas y prohibiendo el velo también en las universidades. Las excluimos de puestos de trabajo, de actividades recreativas. Como se presenta el Islam en la mente de las corrientes de derecha y de laicistas radicales, es una obsesión. El versículo al que más se recurre para prescribir el denominado velo islámico es uno que dice simplemente que se puede usar un manto para ocultar el pecho de la mujer. No tiene nada que ver con el precepto de taparse la cabeza con una tela. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Esta es la Sura Al-Alaq del Corán.
Es la primera sura que recibió el profeta Mahoma y en la que Dios le pide que lea. Muestra lo importante que es leer y que hay que aprender todos los días para ser mejor persona. En su tienda de Mascate, la capital de Omán, Amal Al-Raisi diseña exitosamente modest fashion, es decir, moda austera, de acuerdo con los valores islámicos. En todo el mundo, las mujeres musulmanas gastan miles de millones al año en ropa y accesorios. Al-Raisi es madre de 3 hijos, exitosa diseñadora de moda y musulmana. La mayoría de sus empleados son hombres. El Islam siempre ha respetado a las mujeres y siempre las ha tratado bien. Así que estoy muy feliz de ser musulmana, porque el Islam me ha dado todos mis derechos. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de que puedes conseguir todo si trabajas duro. No digo que soy una supermujer y puedo hacer todo sola. Para que las cosas salgan bien, para ser una empresaria exitosa y porque ser madre es importante para mí, necesito el apoyo de mi marido. Pero algunos días son muy ajetreados, como hoy. Cuando me desperté esta mañana, mi hija estaba enferma. Entonces mi marido decidió tomarse el día libre para cuidar de ella y para que yo pudiera hacer mis cosas importantes. Esta será mi próxima colección otoño-invierno. Está inspirada básicamente en los estampados de los vestidos tradicionales omaníes. La abaya, algo que ahora todas llevan, no es realmente parte de nuestra tradición. Es algo que llegó más tarde y se puso de moda. Pero cuando se vuelve a los vestidos tradicionales, son coloridos, llenos de estampados y totalmente distintos de la abaya. Arabia Saudita y otros estados petroleros ganaron influencia en el mundo islámico a partir de los años 70. Trabajadores inmigrantes llevaron su experiencia a sus países musulmanes de origen. Al mismo tiempo, las ricas dinastías invirtieron sistemáticamente en medios de comunicación, financiaron escuelas y mezquitas para exportar una interpretación ultraconservadora del Islam. Cuando el pueblo iraní derrocó al Shah en 1979, se apoyó también en un movimiento anticapitalista que quería terminar con el control político y económico de Estados Unidos. Para la caída del Shah fueron decisivas fuerzas liberales de izquierda y comunistas en las que había muchas mujeres. No presentían cómo iba a empeorar su situación bajo el régimen de los mulás por el rígido sistema jurídico de los ayatolás. ¿Qué es la Sharia realmente? No es el Corán. La Sharia es un cuerpo de derecho musulmán, una suma de normas redactadas, digamos, 2 siglos después de la revelación. Lo que es indefendible es la posición de la mujer. Por ejemplo, la lapidación de adúlteras. Eso no está en el texto del Corán. Lo de condenar a muerte a alguien que abandona la religión es una norma que no existe así en el texto del Corán. De modo que hoy es muy importante explicar también a los que quieren practicar el Islam que hay diferencias entre el Corán y la Sharia. Casi ningún otro pasaje del Corán es tan controvertido como la Sura 4, versículo 34. Les pide Mahoma a los hombres que golpeen a sus esposas si éstas se rebelan.
Elegí el versículo de la Sura An-Nisa, de las mujeres, porque simboliza la total supremacía que Alá, el Dios del Islam, concede a los hombres sobre las mujeres. En universidades de Europa y Estados Unidos, las feministas islámicas analizaron esa interpretación. Que no me vengan con interpretaciones, no. Ahí dice golpéala, golpéala. Sé leer árabe como la mayoría de los árabes, ¿verdad? Adribugna significa golpéala. De eso hablan los eruditos islámicos que explican los versículos del Corán. Los imanes y los muftíes musulmanes explican que se puede golpear a las mujeres. Algunos dicen que suavemente, pero golpear al fin y al cabo. ¿Cuál es el ADN del patriarcado en la tradición jurídica musulmana? Todas las interpretaciones discriminatorias se remiten a un solo versículo, el 34 de la Sura An-Nisa. Ahí tenemos la palabra adribujuna, que ha desencadenado grandes disputas. Habría que mirar los estudios y leer los libros que se escribieron sobre esta palabra. Tradicionalmente, esa palabra se tradujo como golpear, como justificación de que los hombres pueden golpear a sus esposas. Pero si se mira la historia y el origen de la palabra, se ve que esa palabra se usa en otros casos en el Corán con un significado totalmente diferente. Por ejemplo, se usa cuando Moisés abre el mar con su cayado. La palabra contiene adrib y no significa golpear. Significa que Dios sugiere una solución. Cuando hay un conflicto de pareja, no hay que reaccionar con agresión, sino separar las camas. Peut-être vas-tu délaisser une part de ce qui t'est révélé, et sens-tu ton cœur se serrer à force de les entendre dire « Que ne reçoit-il un trésor de là-haut, ou que n'est-il accompagné d'un ange ?» Tu n'as en vérité d'autre mission que d'avertir. Il n'est que Dieu pour veiller sur toutes choses. Verset 12, sourate 11. Este versículo dice que el profeta estaba ahí para transmitir la revelación divina. Pero no era un líder político. Solo Dios es el guardián de todas las cosas y no el profeta, incluyendo la religión. Lamento mucho que en el mundo actual un grupo de musulmanes, no todos, sea parte de un denominado Islam político que, por desgracia, se propaga e intenta islamizar la sociedad. Como si el Islam lo determinara todo. La justicia, la educación, el rol de la mujer. Lo religioso no debe dominar la vida pública. Lucho contra eso. Creo que el espacio público está para el intercambio social. Hoy no se puede permitir que las mujeres queden excluidas de determinados espacios. Soy una activista laica estricta, porque si no se separan religión y Estado en nuestros países, nunca seremos estados modernos, civilizados y dignos. Jamás. No hablo solo del Líbano. Me refiero a todos. No se puede mezclar religión y política. Espero que mucha gente no le tema a la emancipación. La emancipación no le quita nada a nadie. Al contrario, te da tanta alegría, tantos descubrimientos, todo lo que puedes descubrir. Desde luego, en algunos aspectos, hay que adentrarse en terreno desconocido. En su revolución, Túnez se adentró en el terreno de la emancipación. Tras el derrocamiento del dictador,
los tunecinos sancionaron una constitución que concede los mismos derechos a mujeres y hombres, permite a las mujeres casarse con no musulmanes y castiga la violencia de género. El virus, en sentido positivo, está ahí. Hoy en Túnez se habla de la homosexualidad e Islam. Se habla de igualdad en el derecho sucesorio y en el Islam. Se habla de la relación entre ser musulmán y ciudadano en un país democrático. Y se intenta superar la división, los problemas, porque algunos dicen que es imposible ser musulmán o sobre todo musulmana y ser moderna. Ser musulmán y estar a favor de la absoluta igualdad de los derechos entre hombre y mujer. ¿Puede el feminismo ser islámico? Las mujeres se rebelan. Con valor e inteligencia, luchan por su camino hacia la emancipación. Creo que si uno se fija en algunos de los países europeos más avanzados, muy pocos tienen una reglamentación equitativa entre hombres y mujeres. Y eso es aterrador. Por ejemplo, cuando a veces miro a los líderes, a los primeros ministros de Europa, cuando están todos reunidos, y veo solo a Angela Merkel y quizás a otra mujer. Todos los demás son hombres. Eso es Europa. ¿Qué pasa allí? ¿Qué debemos hacer aquí si así está Europa? ¿Sabes a qué me refiero? Así que ustedes también tienen mucho por hacer. No crean que se terminó.